Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Barreras burocráticas en colegios de educación básica regular. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los participantes aprendan a identificar las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que condicionan, restringen u obstaculizan el acceso de los agentes económicos en el mercado que pueda afectar a todos los ciudadanos. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña el señor Mario Palacios, quien es abogado por la Universidad de Piura con estudios de especialización en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Él cuenta con más de 7 años de experiencia profesional en temas regulatorios como derecho de la competencia. Actualmente se desempeña como supervisor legal en la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas del Tribunal del Indecopi. Antes de dejarlo con nuestro expositor, quiero expresar, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, por favor, Mario. Gracias, Ciro. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecer en primer lugar a la Escuela Nacional de Indecopi por esta invitación y también por incentivar este tipo de eventos académicos que son de bastante utilidad para la ciudadanía, para los administrados. Mi nombre es Mario Palacios. Vamos a empezar con la conferencia. Voy a empezar a compartir pantalla y si tuvieran alguna duda, por favor, vayan escribiéndola en el chat, que ya me la serán haciendo llegar y al final de la exposición voy a darles la respuesta. Muy bien. Gracias también por todas las personas que están conectadas en el aplicativo Zoom. Y vamos a empezar con la exposición. El tema a tratar es la eliminación de barreras burocráticas en colegio de educación básica regular. Y esta exposición en realidad se va, se va a componer de dos partes. Una parte teórica de efectos de que podamos entender en qué consiste el régimen de la eliminación de barreras burocráticas, en qué consiste el sistema, y una última parte, una segunda parte que va a ser la parte teórica, en donde vamos a poder conocer cuáles son los criterios y cuáles han sido las barreras burocráticas en este sector, en este tipo de materia que son los colegios de educación básica regular, ¿no? Voy a dar cuenta de algunos conocimientos principales que ha emitido la sala de barreras en estos últimos años que han favorecido a los administrados, a los colegios de educación básica, en los distintos procedimientos que han iniciado o que pretenden también iniciar. Como primera pauta debemos indicar o tener en cuenta que esta videoconferencia es un evento académico y que los comentarios del expositor reflejan su punto de vista personal y no necesariamente la opinión del INDECOPI. Los temas que vamos a tratar, como ya se les había indicado, va a estar en dos partes, pero los temas van a ser, en primer lugar, la definición de barreras burocráticas para poder conocer en qué consiste o cómo podemos identificar una barrera burocrática en el desempeño de las actividades o en la tramitación de procedimientos administrativos que vengan realizando los administrados. Como segundo punto, vamos a realizar o tratar o explicar, vamos a tomar conocimiento del análisis resolutivo de los órganos especializados en eliminación de barreras burocráticas, específicamente de la sala, que es la segunda instancia. Y tercer punto, vamos a tratar los medios de materialización, ¿no? Es decir, cómo se concretan o dónde se hacen efectivas las barreras burocráticas, porque es bastante importante identificarlas. No solamente saber en qué consiste la definición de barreras burocráticas, sino también es necesario poder advertir dónde se pueden materializar y a efectos de que se puedan interponer las denuncias respectivas ante los órganos del INDECOPI. El cuarto punto va a ser las principales modificaciones al decreto legislativo 1256. Recordemos que el 31 de mayo ya resulta vigente la nueva ley que ha modificado algunos artículos del decreto 1256. Vamos a explicar cuáles han sido los aspectos más importantes, los aspectos positivos que benefician también a la ciudadanía.
Y finalmente, que es el punto materia de esta ponencia, que son las barreras burocráticas en colegios privados de educación básica regular. Vamos a indicar cuáles han sido los principales pronunciamientos de la sala en este tipo de sector. Comenzamos ya con la ponencia, la definición de barreras burocráticas como primer punto, como se había indicado. Entonces, ¿qué es una barrera burocrática, no? La definición de barrera burocrática está compuesta por tres elementos. A través de estos elementos, ustedes pueden tomar conocimiento cuando estamos ante una barrera burocrática, la cual se define en la Decreto Legislativo 1256 como toda exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que necesariamente debe ser impuesto por una entidad de la administración pública y que tenga como finalidad condicionar, restringir u obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado y o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos que estén sujetos a las normas y principios que garanticen la simplificación administrativa. Como se ha indicado, el componente de una barrera burocrática, de la definición de la barrera burocrática, son tres elementos, ¿no? Primero que cómo debe ser esta barrera burocrática, cómo debe estar exteriorizada, ¿no? A través de una exigencia, por ejemplo, la exigencia de alguna condición para poder obtener una licencia de funcionamiento o realizar cierta actividad económica, la imposición de un requisito, ¿no? Por ejemplo, presentar un procedimiento administrativo, la copia del DNI, una copia de ficha RUB, la copia de una partida registral de registros públicos, una limitación, por ejemplo, puede ser una limitación para desarrollar la actividad económica o la limitación horaria de expendio de bebidas alcohólicas, prohibiciones también que se imponen por parte de las entidades públicas o un cobro también. Todas estas cinco características son las que componen la definición de barrera burocrática y es bastante importante también la finalidad de las mismas, ¿no? Que es, como se ha mencionado, condicionar o restringir, obstaculizar el acceso y la permanencia de los agentes económicos. Con la modificación del decreto legislativo 1256, se ha privilegiado de que las barreras burocráticas no solamente se consideren así por tener efectos directos en cuanto al tema del que se pueda obstaculizar, restringir o condicionar la actividad de los agentes económicos, sino también hoy en día con esta modificación vigente a partir del 31 de mayo, podemos conocer o podemos estar ante barreras burocráticas que tengan efectos indirectos. Más adelante pasaré a detallar esto, pero quería explicar desde el inicio, desde la definición, nueva modificatoria respecto al efecto indirecto que pueda tener la barrera burocrática. Y para precisar también es que solo se eliminan las barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad. Entonces, como se le había indicado al inicio, las barreras burocráticas tienen que tener un efecto, ¿no? Sobre los administrados, sobre los agentes económicos. Y en cuanto al primer elemento, tenemos de que las medidas tienen que condicionar, restringir, obstaculizar a los agentes económicos. ¿Pero ello qué significa? Ello significa que solamente aquellas personas o agentes económicos, empresarios, que ya vengan desarrollando alguna actividad económica puedan interponer este tipo de denuncias ante los órganos del INDECOPI. O mejor reformulamos la pregunta, ¿quiénes podrían interponer este tipo de denuncias, ¿no? ¿Quiénes tendrían la legitimidad para obrar? Debemos tener en cuenta que son dos elementos de la definición de barrera burocrática, que puedan condicionar el mercado, el acceso o la permanencia en el mercado, y como segundo elemento, que es que pueda afectar esta barrera, esta exigencia, pueda afectar a la tramitación de un procedimiento administrativo que cualquier persona, cualquier administrador esté iniciando, ¿no? Tramitando. Entonces, en cuanto a la afectación al mercado, habíamos hecho la pregunta, ¿quiénes podrían interponer este tipo de denuncias? Entonces, la respuesta sería no solamente aquel empresario, aquel agente económico que ya viene desarrollando una actividad económica, que ya viene prestando sus servicios, ofreciendo sus bienes, sino también aquellas personas que van a acceder recién al mercado, que por ejemplo están iniciando alguna solicitud, digamos, de autorización de funcionamiento de un colegio educativo privado, ya sean las diversas modalidades de la educación básica, ¿no? Por ejemplo, que venga un colegio inicial
ante el Ministerio de Educación, ante las direcciones regionales o ante la UGEL a solicitar la autorización para funcionar en un determinado establecimiento, entonces ellos también están legitimados para poder interponer ese tipo de denuncias. En cuanto a la afectación al mercado, no solamente, repito, es que puedan denunciar a aquel agente económico que ya viene desempeñándose, que ya lleva teniendo algunos años de experiencia en el mercado, sino también aquellos que van a iniciar recién su actividad económica. Y por eso se pueden dividir en dos concepciones también, las barreras de acceso al mercado y las barreras de permanencia en el mercado. Las de acceso al mercado, como se indicado, son aquellas en donde el agente o la persona va recién a iniciar su actividad económica y viene una barrera, una exigencia, una prohibición o algún cobro que le impida realizar esa actividad económica, que le impida acceder al mercado para que pueda competir con los demás proveedores. En cambio, por el lado derecho tenemos la barrera de permanencia en el mercado, que son las barreras o aquellas barreras en donde se impone alguna limitación, alguna exigencia a un agente económico que ya se viene desarrollando, ya se viene desenvolviendo en el mercado, ¿no? Un ejemplo bastante básico o común es que en este tipo de barreras de permanencia en el mercado tenemos las situaciones en donde para un agente económico ya viene realizando su actividad económica, sin embargo, para poder continuar con la misma, una entidad le impone alguna condición, alguna exigencia, a efectos de que pueda continuar en el desenvolvimiento de su actividad económica. Entonces, como parte de la definición de barreras burocráticas, ya para poder entrar en otro tema, es que debe tener ciertos elementos, ¿no? El elemento es que una característica debe ser una exigencia, requisito, limitación. Y en cuanto a la afectación en sí misma, es que tiene que condicionar o restringir u obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado. No solamente aquellos que ya se vienen desarrollando, sino también las nuevas personas, los nuevos agentes económicos que quieren desarrollar su actividad. Y la segunda es que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos. En el régimen de eliminación de barreras burocráticas, lo que vemos acá en la Secretaría Técnica de la Sala de Barreras Burocráticas, son esos dos tipos de barreras, ¿no? Las que afectan o condicionan el mercado y las que afectan o condicionan a los administrados en procedimientos que estén sujetos a las normas y principios de simplificación administrativa. Entonces vemos dos grupos importantes de, de procedimientos administrativos ante los órganos del INDECOPI, ¿no? Entonces, la legitimidad para obrar activa está tanto para los empresarios que ya vienen desarrollando su actividad económica como los que van a iniciarla, pero en cuanto al tema de las barreras de acceso o permanencia, y también por un segundo lugar tenemos a los administrados que se encuentran tramitando procedimientos administrativos, a los cuales en su tramitación de su procedimiento se le exige alguna barrera que pueda demorar o que pueda obstaculizar, impedir la tramitación de ese procedimiento. Entonces, al haberse definido cuáles son los elementos de la barrera burocrática, pasaremos a tomar conocimiento de cómo se realiza la tramitación de los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Las partes que intervienen en un procedimiento tenemos como sujeto activo al denunciante, que puede ser un agente económico o una persona que recién quiere acceder al mercado. Y como denunciada tenemos a una entidad de la administración pública. Y volvemos con el tema de los efectos indirectos. Como se había indicado, la modificación del decreto legislativo 1256, vigente el 31 de mayo de 2023 de este año, ha dispuesto en una de sus modificaciones que se puedan incluir los efectos indirectos, es decir, anteriormente lo que se buscaba era de que la barrera burocrática deba afectar de forma directa a aquella persona que interpone la denuncia, el denunciante, ¿no? De tal forma de que pueda tener la legitimidad para obrar activa. Sin embargo, hoy en día con lo que dispone la nueva ley, la modificatoria de la ley, se pueden verificar aquellos procedimientos en donde no necesariamente tiene que haber una afectación directa. Esto privilegia y es un beneficio para las personas que interponen este tipo de denuncias, porque no se va a buscar únicamente un efecto directo, sino el efecto indirecto de la barrera también va a ser analizado y será evaluado un procedimiento de barreras burocráticas. Y como para precisar, es que
¿qué cosa se cuestiona o qué materia se puede evaluar en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas? Lo que se evalúa es que la barrera burocrática sea ilegal y o carente de razonabilidad. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significa lo que yo cuestiono en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas? Debemos tener en cuenta que la finalidad, ¿cuál es del procedimiento de eliminación de barreras? La finalidad es inaplicar la barrera burocrática declarada ilegal y o carente de razonabilidad. Y hay dos tipos de inaplicación. Puede ser en concreto y con efectos generales. Ahora, ¿cuáles son las formas de este tipo de inaplicación, no? Es decir, cuando yo tengo una inaplicación con efectos generales o en todo caso, cuando yo tengo una inaplicación al caso en concreto, ¿a quién beneficia este tipo de inaplicaciones? Lo borraremos más adelante, pero ello depende en sí de los medios de materialización en los que se sustente la denuncia, ¿no? Se ha indicado cuáles son las partes, un procedimiento, cuál es la finalidad del procedimiento de eliminación. Y esto es bastante importante porque es en reiterados pronunciamientos de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas, se ha dispuesto esta finalidad de este tipo de procedimiento, de tal forma que en aquellos casos, en aquellos supuestos en donde no se pueda inaplicar una barrera burocrática por diversos motivos, entonces la denuncia debería proceder. Más adelante, en la parte práctica, vamos a tomar conocimiento de uno de estos tipos de procedimientos. Muy bien, como se ha indicado, hay dos tipos de inaplicación con efectos generales, que puede ser, que dependerá en realidad de los medios de materialización, ¿no? Y como tercer punto de los temas a tratar, vamos a ver cómo se pueden materializar los medios de materialización de las barreras burocráticas. Ya habíamos indicado cuál es la definición, cuáles son las características de las barreras burocráticas. Ahora debemos precisar la segunda mitad, que es cómo me doy cuenta, en términos generales, cómo la ciudadanía se puede dar cuenta cuando está ante una barrera burocrática, ¿no? Porque el sistema de eliminación de barreras burocráticas, no muchas personas tienen conocimiento de ello y sería bueno y es importante y que puedan tomar conocimiento de cómo se puede materializar este tipo de barreras, ¿no? Para poder advertirlas y poder interponer las denuncias y también puedan ver que se encuentran afectados. Los medios de materialización son los siguientes, ¿no? Una disposición administrativa o también un acto o actuación material, ¿no? Una disposición administrativa, una norma, por ejemplo, una actuación material puede ser una fotografía, puede ser un aviso, puede ser cualquier actuación material que venga a desempeñar o realizar la entidad de la administración pública que me genere una especie de afectación en mi acceso, permanencia en el mercado o en todo caso en la tramitación de un procedimiento administrativo. Como se había indicado, el efecto de la inaplicación dependerá del medio de materialización. Si el medio de materialización en una denuncia ante los órganos del INDECOPI se encuentra contenido en una disposición administrativa, entonces el efecto será general. Ello implica que el beneficiado van a ser todos los administrados que se encuentren en la misma situación jurídica a aquella barrera que fue declarada ilegal, ¿no? Para poder obtener este efecto de la barrera, tiene que haber un pronunciamiento por parte de los órganos resolutivos del INDECOPI, ya sea en segunda instancia a través de un acto firme. Entonces, al emitirse este tipo de actos administrativos que declare barrera burocrática ilegal una medida denunciada y que esté materializada en una disposición administrativa, el efecto va a ser general. Es decir, que no solamente va a beneficiar al denunciante, sino también, como se ha dicho, a todos los administrados. Y ese es el efecto positivo que generan este tipo de denuncias. Y es bueno que la ciudadanía tome conocimiento de que no solamente se va a ver o se va a obtener un beneficio para el denunciante, sino también a todas aquellas personas que sin necesidad de ser parte de un procedimiento administrativo se encuentran en la misma situación, ¿no? ¿Y cuándo empieza a operar este efecto general? Empieza a operar, y justo vamos a ver un caso más adelante, eh, empieza a operar a partir del día siguiente de la publicación de un extracto de la resolución en el diario oficial del peruano. Digamos, si por ejemplo una persona interpone una denuncia ante los órganos del INDECOPI y la sala ya en segunda instancia, en instancia definitiva, declara que efectivamente estamos ante una barrera burocrática ilegal, por ejemplo, materializada en una disposición administrativa, en un decreto supremo, entonces, o en alguna ordenanza, por ejemplo, respecto a un procedimiento determinado de un TUPA, digamos. Entonces,
se va a declarar la ilegalidad y se publique en el peruano, digamos que se publique hoy día 15 de diciembre, entonces la inaplicación va a ser con efectos generales, pero a partir del día siguiente, ¿no? Es decir, a partir del día 16. A partir del día 16, ya la barrera se va a declarar ilegal con efectos generales y la entidad de la administración pública que recibió este pronunciamiento negativo no va a poder aplicar la barrera a estos administrados. ¿Qué pasa si la entidad, habiendo ya una publicación en el peruano, habiéndose generado ya el efecto de la generalidad, ¿no? ¿Qué pasa si aplica esta barrera a otra persona que es diferente del denunciante? Entonces ahí se generaría un incumplimiento de mandato, porque como recordemos que el efecto general se va a beneficiar a todos. Entonces, si yo tengo conocimiento que una barrera burocrática ha sido declarada ilegal y ha sido publicada en el peruano, y si la entidad posteriormente a esa publicación me viene a imponer la misma barrera en el desempeño de mi actividad, por ejemplo, entonces lo que me legitima a mí el decreto legislativo 1256 es a interponer una denuncia por incumplimiento de mandato de medida correctiva, en tanto la entidad ya viene aplicando la barrera declarada ilegal. Y la consecuencia va a ser que se le ponga una sanción a la entidad y a los funcionarios de esta entidad que han aplicado la barrera burocrática. Entonces, la barrera burocrática también tiene un efecto, para un segundo efecto es el efecto particular que está materializado en una actuación cuando está materializado un acto en una actuación material, el efecto va a ser particular. El efecto particular, ¿a quién va a beneficiar? Va a beneficiar únicamente al denunciado. ¿Por qué? Porque este denunciado está interponiendo una denuncia como medio de materialización que está destinado a un acto administrativo, una actuación material. Es diferente el efecto y ahí está la importancia de cada uno. Es diferente el efecto, la actuación que va a tener, el efecto, perdón, que va a tener si es que está materializada una medida en un acto, una actuación material o una disposición administrativa. Si es que se materializa un acto administrativo, por ejemplo, un oficio, alguna, alguna resolución emitida por una entidad del Estado, entonces el efecto va a ser únicamente en beneficio del interesado, del denunciante, ¿no? Entonces ese efecto no puede beneficiar a las demás personas porque únicamente es al caso en concreto. Estos son los dos tipos de efectos, ¿no? Como se ha indicado, la finalidad es inaplicar y la inaplicación dependerá del tipo de materialización. Si está materializado, repetimos, en una disposición administrativa, tendrá efectos generales, pero si está materializado en un acto o actuación material, tendrá efectos particulares. Esto nos lleva a la siguiente parte de la exposición, es que los tipos de cuestionamiento, ¿no? Para poder centrarnos más en este tema de los efectos de las barreras burocráticas. Las barreras o los tipos de cuestionamiento en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas pueden ser en abstracto o en concreto. Eso también depende de la forma en que los órganos de INDECOPI van a emitir sus pronunciamientos o van a realizar la revisión o el análisis de la parte de la legalidad. Cuando un cuestionamiento es en abstracto, ello implica que se está cuestionando una disposición administrativa, alguna norma, algún decreto supremo, alguna ordenanza que no tenga rango legal, y el análisis va a consistir en que cuando se interponga la denuncia y se denuncia en abstracto, se denuncia en disposición administrativa, el análisis de los órganos va a consistir en contrastar la barrera denunciada con el marco jurídico vigente al día en que se emite la resolución. En cambio, el otro tipo de cuestionamiento es en actos administrativos o actuaciones materiales, que es en concreto, y entonces ya hay un reiterado criterio de la sala de barreras burocráticas en aplicación también de lo dispuesto por el artículo 3 del TUO de la ley 2744. Cuando estamos ante un cuestionamiento en concreto, lo que el análisis consiste en contrastar la barrera burocrática con las normas vigentes a la emisión de este acto administrativo o la actuación material. Un ejemplo sobre eso también lo vamos a ver más adelante en un caso en donde se le impone una limitación a un colegio que quiere iniciar una licencia, quiere también tener una licencia de funcionamiento para inicial
Y también otro caso que tenemos en donde le imponen una limitación a un colegio que quiere trasladar, quiere ampliar su servicio educativo a primaria. Entonces, el análisis más adelante vamos a detallar, porque el análisis va a diferenciarse si es en abstracto o en concreto. Ahora bien, en algunas situaciones también habrán escuchado de la sustracción de la materia ante los diversos tipos de cuestionamiento en abstracto o en concreto, ¿no? Por ejemplo, en el análisis o en el cuestionamiento en abstracto, si se cuestiona la disposición administrativa, se analiza como se ha indicado con las normas vigentes al momento del pronunciamiento. La derogación o la sustracción de la materia únicamente se produce si se deroga esta norma, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios, ¿no? Si se deroga la disposición administrativa y se reemplaza por otra, es decir, que tengo la norma vigente A y posteriormente se publica la norma vigente B, la cual deroga o deja sin efecto la primera, pero se genera el escenario en que esta segunda norma también replica, contiene esta barrera, entonces no se produce la sustracción de la materia, porque la norma sigue vigente en el ordenamiento jurídico. En cambio, si se deroga la norma durante el procedimiento, y no se replica en una norma posterior durante la tramitación del procedimiento, entonces sí se produce la sustracción de la materia. Esto es importante que la ciudadanía tenga en cuenta al momento de interponer sus denuncias que estén materializadas en disposición administrativa, ¿no? Para ver si es que efectivamente hay una sustracción o no. No se produce la sustracción siempre y cuando la norma se replique o la barrera se replique en otra norma, porque es simplemente pasar de una norma a otra, ¿no? A través de la segunda norma, la medida sigue vigente y se sigue oponiendo o imponiendo a todos los administrados. Cuando el cuestionamiento es en abstracto, es decir, se cuestiona un acto administrativo, una actuación material, el análisis resolutivo es o consiste en contrastar las normas, contrastar, ¿no?, la barrera con las normas vigentes al momento en que se emitió este acto administrativo. Y la única forma de obtener la sustracción de la materia cuando se denuncian este tipo de actos administrativos, actuaciones materiales, es que, por ejemplo, el acto revocado vigente concluye antes del inicio del procedimiento, ¿no? Se genera la sustracción. Yo denuncio la resolución directoral número 1, a través de la cual me están exigiendo determinados requisitos, pero posteriormente, durante la tramitación del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, la entidad declara la nulidad, revoca, deja sin efecto ese acto, entonces se produce la sustracción de la materia porque la imposición o la exigencia de estos requisitos ya fue dejada sin efecto, ¿no? Posteriormente, pero ya fue dejada sin efecto. Entonces, al haberse detallado cuáles son las definiciones y cuáles son las partes del procedimiento administrativo, cuáles son las finalidades del procedimiento administrativo, y también para poder comentar debido al tiempo que tenemos los casos prácticos, de forma bastante resumida, vamos a ver cuáles son las principales modificaciones al decreto legislativo 1256. Recordemos que con la ley 31755, publicada el 30 de mayo de 2023, se realizaron modificaciones a los artículos del decreto legislativo 1256. Esta es la nueva ley de barreras burocráticas y vamos a poder tomar conocimiento de cuáles son estas principales modificaciones, cuáles han sido los beneficios que se han generado, que se puedan generar para la ciudadanía, ¿no? Entonces, al lado izquierdo podemos ver el texto primigenio del decreto legislativo 1256, el cual indica la definición de barreras burocráticas que ya hemos desarrollado. Un aspecto bastante importante lo tenemos que en el lado derecho, donde está el texto de la ley 31755, indica pues que los efectos, dentro de la definición de barreras, indica los efectos de la barrera burocrática sobre el administrado pueden ser directos o indirectos. Ya habíamos indicado una parte preliminar a esto. Con la modificatoria del decreto legislativo 1256, se ha privilegiado de que los efectos de las barreras burocráticas sobre los administrados puedan ser indirectos. Ello implica que no necesariamente tengo que verme en la misma situación jurídica que el supuesto de hecho regulado por la norma. Si la barrera me afecta de forma indirecta, entonces yo estoy legitimado para poder interponer la denuncia. Ya no se va a buscar únicamente que el efecto sea directo, es decir, que hay una afectación
per se de la actividad económica que yo realice, sino que si me veo afectado de forma indirecta en cualquiera de los eslabones de la cadena de producción, entonces ya podríamos vernos legitimados para poder interponer ese tipo de denuncias. Esa es la primera inclusión bastante importante, una de las más importantes, que también se conjuga muy bien con un principio que se ha incluido en este decreto, en la modificatoria del decreto legislativo 1256, que más adelante le vamos a ver. Otra modificación bastante importante está en el literal C del artículo 3. Anteriormente se indicaba pues que no se consideran barreras burocráticas dentro del ámbito del decreto legislativo 1256 las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Es decir, antes con el decreto legislativo 1256 yo no podía denunciar que la entidad no me emitía un acto administrativo, no podía denunciar una inacción, una inactividad. Sin embargo, hoy en día con la modificatoria del decreto legislativo 1256 prevén algunas situaciones adicionales a efectos de que se continúe con la prohibición, ¿no? Que la prohibición continúe. La modificatoria indica lo siguiente. No se consideran barreras burocráticas dentro del ámbito de la presente ley, la modificatoria. También vemos las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública. Hasta ahí estamos en la parte igual al texto primigenio, el texto original. Lo nuevo viene a continuación, salvo que su actuación sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa por medio de régimen de silencios administrativos u otros. En estos casos, la medida correctiva adoptada por la instancia competente del INDECOPI no debe arrogarse facultades propias de la entidad, de la autoridad o la entidad denunciada, ¿no? Es decir, que no podemos ordenar que se tenga por otorgado un derecho que no ha sido emitido en base a una inacción o una omisión, ¿no? Como podemos apreciar aquí, una modificatoria al literal C consiste en que se podrían ver salvo determinados supuestos, ¿no? Y estos supuestos son de que su actuación, es decir, la actuación, la actividad, la emisión de un acto por parte de la entidad sea indispensable para el ejercicio de la actividad económica, de nuevo estamos con la actividad económica, o para la ejecución de un procedimiento administrativo, que son los dos tipos de afectaciones que tienen que generar una barrera, y no existe una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos u otros. Entonces ya vemos unas modificaciones bastante positivas para los administrados. También en la modificatoria del DL 1256 se incluye un principio, que es el principio de interpretación favorable, que consiste, como se puede leer en aquel principio que durante la tramitación del procedimiento, cuando exista más de una forma de interpretar los casos, la comisión y la sala, de ser el caso, hace prevalecer el sentido interpretativo que cumpla mejor con la finalidad de de la legislación sobre la eliminación de barreras burocráticas y la simplificación administrativa. Este principio ha sido incluido con esta modificatoria del DL 1256 y consiste en que se deba privilegiar la interpretación que permita cumplir la finalidad de la legislación sobre barreras burocráticas. ¿Y cuál es esta finalidad de la legislación sobre barreras burocráticas? Como ya se ha indicado, es la inaplicación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. Entonces, los órganos resolutivos, los cuales son los sujetos de este tipo de principios, deben interpretar en los pronunciamientos que emitan este principio y deberían interpretar en el mejor sentido favorable a la eliminación de una barrera burocrática, ya sea porque sea ilegal o en todo caso porque sea carente de razonabilidad. Este principio va dirigido a los órganos resolutivos del INDECOPI y es una inclusión bastante positiva para los administrados. Otras modificaciones que han habido, las tenemos en el artículo 8, es en cuanto al tema de la inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas. Como habíamos indicado, la inaplicación de las barreras consisten o dependen del medio de materialización. Si está materializada la denuncia en una disposición administrativa, entonces el efecto va a ser general y se va a beneficiar a todos los administrados. El artículo 8.1 del texto original indicaba lo siguiente, ¿no? Cuando un procedimiento iniciado pedido de parte o de oficio, la comisión o la sala declare la ilegalidad de las barreras que se encuentran materializadas en disposiciones, porque ese es el presupuesto de este artículo,
dispone sin aplicación con efectos generales, ¿no? Como se ha indicado, el efecto general es que va a beneficiar a todos los administrados. En cambio, con la modificatoria se ha incluido lo que podemos apreciar que está en negrita, que indica lo siguiente: siempre que la ilegalidad de la barrera burocrática no se haya originado por una revocación indirecta de la licencia de funcionamiento. Este artículo o esta inclusión de que la ilegalidad no se haya generado por una revocación indirecta de la licencia de funcionamiento implica de que en aquellos escenarios en donde se denuncien revocaciones indirectas debido a que una ordenanza, de que una norma está revocando sin seguirse el procedimiento dispuesto en el tubo de la ley 2744, entonces en estos escenarios no habrá una publicación con efectos generales. Aquellos casos de revocación indirecta, como les menciono, de licencia de funcionamiento o de algún título habilitante, consisten en que el administrado tiene un derecho obtenido, válido, entonces se emite una nueva norma posterior y desconoce el derecho previamente obtenido, ¿no?, a su emisión o a su vigencia. Entonces, el efecto de esta norma que se emite posteriormente va a ser que se revoque de forma indirecta, sin seguir el procedimiento de revocación, sin darle plazo al administrado para que presente sus descargos, sin que medie también la indemnización respectiva. Esos casos no van a tener efectos generales según lo que dispone la ley 31755, ¿no? Recordemos que estos casos de revocaciones indirectas se materializan en disposiciones, pero por mandato de la ley no tendrá un efecto general. Es una precisión que se ha hecho positiva por parte de la ley, que modificó el decreto legislativo 1256. El artículo 9 también ha sido modificado, y el artículo 9 da cuenta de la publicación con efectos generales, ¿no? El artículo 9 en su texto original indicaba lo siguiente: hacía referencia o regulaba la declaración de barreras burocráticas carentes de razonabilidad en procedimiento de oficio. Cuando la primera instancia iniciaba un procedimiento de oficio y daba cuenta o determinaba que una medida materializada en una disposición administrativa era carente de razonabilidad, el efecto era que se ordenaba la publicación de un extracto de la resolución en el diario peruano. Sin embargo, la modificatoria del artículo 9 ha dispuesto que no solamente se publica en el peruano el extracto, es decir, no solamente se publicite la carencia de razonabilidad de esa medida declarada ilegal, sino también ha impuesto de que se tiene que disponerse una aplicación con efectos generales. Eso quiere decir que el mandato de una aplicación no solamente va a ser para aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales que estén materializadas en disposiciones administrativas, sino también aquellas barreras que durante la tramitación de un procedimiento de oficio las entidades dispongan que es carente de razonabilidad. Entonces, hoy en día, con esta nueva ley 31755, vamos a poder verificar que la inaplicación con efectos generales también va a ser para las barreras carentes de razonabilidad. Entonces, ya se va a beneficiar también a todos los administrados que se encuentren vinculados en esa medida, ¿no? Otro artículo que se ha modificado bastante positivo es el artículo 16, que da cuenta de los indicios de carencia de razonabilidad. El artículo 16 regulaba qué se considera como un indicio de carencia de razonabilidad y cuáles eran los argumentos que no se consideraban indicios, ¿no? Cuando estamos ante la presentación de indicios, esto forma parte del análisis de carencia de razonabilidad. En los procedimientos de resolutivos de eliminación de barreras burocráticas está compuesto por dos etapas también: el análisis de legalidad y el análisis de carencia de razonabilidad. Entonces, únicamente se va a llegar a evaluar los indicios y posteriormente, ¿no?, eventualmente, si es que la medida es carente o no es proporcional, siempre y cuando se haya determinado que la medida, que la denuncia sea legal, que la barrera burocrática sea legal. Si es que los órganos del INDECOPI determinan que la barrera es legal, entonces se procede a analizar los indicios, los argumentos que hayan presentado las partes, mediante los cuales sustenten o señalen por qué la medida es arbitraria o por qué la medida no es proporcional o es carente de proporcionalidad. Sin embargo, con la modificatoria del decreto legislativo 1256, el artículo 16 queda modificado de la siguiente forma:
Sin que se considere como una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos. Vemos que son tres, que son los que no se encuentran referidos a la barrera burocrática cuestionada. Es decir, si yo doy como un argumento que la medida es arbitraria, pero la arbitrariedad la explico en base a otra medida que no ha sido cuestionada, entonces ese no va a ser un argumento de carencia de razonabilidad. B, que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública. Y C, alegar como único argumento que la medida genera costos. Hubo una modificación porque anteriormente, literal C del artículo 16, como se puede apreciar, indicaba que no se consideran indicios suficientes las alegaciones o afirmaciones genéricas. Y se indicaba que se debe justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria y desproporcionada, ¿no? Como podemos apreciar al lado derecho, en la modificatoria no se viene a recoger el argumento de que, o el hecho de que un argumento es genérico y al ser genérico ya no va a ser un indicio. Eso se ha eliminado y entonces los argumentos de las partes no necesariamente tienen que tener la incidencia de que sean genéricos. También vemos una modificación en el artículo 15, que son las condiciones para realizar el análisis de razonabilidad. Entonces, como se ha indicado, cuando la barrera burocrática es legal, se va a pasar a realizar el análisis de los indicios o no. Si es que se han presentado indicios, entonces entramos a ver la razonabilidad o no de la medida. Si es que el denunciante no presenta indicios, entonces en realidad la denuncia deviene inculada. Pero el artículo 15 moderno de hoy en día indica que la comisión en la sala, de ser el caso, realiza el análisis de la razonabilidad en aquellos procedimientos que se han iniciado de parte, siempre que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y presente algún indicio que sustente tal afirmación. Los indicios pueden ser presentados en la misma denuncia y hasta antes de que se emita una resolución que resuelve la admisión a trámite de esta, ¿no? Se determina también la temporalidad que se recogía en la ley inicial de 1256. Y también continúa indicando que en los procedimientos iniciados de oficio, la comisión en la sala realiza análisis de razonabilidad siempre que la barrera burocrática cuestionada supere el análisis de legalidad. La modificación en este artículo, ¿en qué ha consistido? Ha consistido en que se ha flexibilizado ya el parámetro de la presentación de indicios y basta con que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y que presente algún indicio que sustente tal afirmación. Anteriormente se indicaba que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma, ¿no? Es un cambio que ha flexibilizado bastante el sistema de los órganos resolutivos del INDECOP. Y otro artículo que podemos apreciar es una modificatoria también al artículo 24, que son los requisitos para poder dictar las medidas cautelares. Hoy en día se indica que para dictar una medida cautelar, entre otros requisitos, la comisión o la Secretaría Técnica de la Sala también debe verificar la existencia concurrente de indicios razonables que por el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, se causa un grave daño potencial irreparable para el denunciante. Entre estos posibles daños podrá acreditarse un elevado costo de oportunidad, siempre que se verifique que dicho costo lleva a pérdidas económicas irreparables a lo largo del procedimiento, a lo largo del plazo, ¿no? La modificación acá ha consistido en que también se ha flexibilizado los requisitos, los presupuestos para interponer las medidas cautelares y basta nada más que se presenten indicios razonables de que el transcurso del tiempo va a generar un peligro en la demora, es decir, va a generar que la barrera ponga en peligro la operatividad de la empresa o la tramitación de un procedimiento administrativo. Y finalmente el artículo 27 del decreto legislativo 1257 también 56 ha sido también modificado y la modificación consiste en que las denuncias que recaigan sobre requisitos, exigencias, provisiones que hayan sido cumplidas por el administrado antes de interponer la denuncia durante el procedimiento administrativo deben tramitarse y resolverse siempre que configuren infracciones administrativas susceptibles de sanción, pueden encontrar solución a través de una medida correctiva y o pueden exigirse en un futuro por la entidad. ¿En qué consiste esta improcedencia que anteriormente no estaba regulada en el texto original? Consiste en que aquellos administrados que hayan cumplido con la presentación o con la exigencia de un requisito por parte de una entidad de administración pública
Antes de la interposición de la denuncia durante el procedimiento administrativo, las denuncias se continuarán tramitando y se deben resolver siempre y cuando se cumplan esta condición que establece. Siempre que se configuren infracciones susceptibles de sanción y que puedan encontrar solución a través de una medida correctiva y o puedan exigirse en un futuro por la entidad. Es decir, ya no los casos en donde el administrado ya cumplió con el requisito ya no vendrían improcedentes, ¿no? Se van a resolver siempre y cuando se cumplan con estas condiciones. Estos han sido las principales modificaciones al decreto legislativo 1256 por la ley 31755, entonces vigente a partir del 31 de mayo de 2023, ¿no? Consideramos que es un cambio positivo para los administrados, para los ciudadanos y que va a ayudar a cumplir la finalidad del régimen de eliminación, que es eliminar precisamente las barreras ilegales o carentes de razonabilidad. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando una barrera burocrática materializada en una disposición administrativa haya sido declarada carente de razonabilidad, ya tendrá efectos generales y también ya tendrá su inaplicación su inaplicación, ¿no? Ya se va a emitir un mandato de inaplicación y la entidad ya no va a poder aplicar las barreras burocráticas declaradas carentes. Ya hemos terminado de una forma bastante rápida con la parte teórica, con la finalidad de que podamos comprender cómo es el sistema de eliminación de barreras, en qué consiste, cómo puedo tomar conocimiento de una barrera burocrática, cómo se materializa, cuál es el efecto que voy a tener si interpongo una denuncia, quién va a ser el beneficiado con ese efecto, qué pasará también en aquellos supuestos en donde se me aplica a mí una barrera ya ilegal o carente de razonabilidad, y vamos a entrar ya a poder analizar los principales pronunciamientos de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas en la materia, en el sector que estamos analizando, que es Colegio de Educación Básica Regular. Para precisar, únicamente nos vamos a centrar en los colegios privados de educación básica regular que están regulados por la Ley 26549, que es la Ley de Centros Educativos Privados. El marco normativo en este tipo de sector es, aparte de esta ley, también la Ley 28044 y el Decreto Supremo 5/2021, que es el reglamento de las instituciones educativas privadas de educación básica. Entonces, ¿qué regula la Ley 26549? Regula las actividades de los centros y programas educativos privados. Entonces, podemos apreciar que en el 2020, a través del decreto de urgencia 2/2020, hubieron también diversas modificaciones, que incluyeron cuáles eran los procedimientos, cuáles eran el tipo de silencios aplicables en este tipo de actividades de los centros educativos y programas educativos privados. Y vemos que hay dos etapas, la educación básica y la educación superior. No va a ser materia de la presente exposición la educación superior, y de la educación básica únicamente vamos a evaluar una modalidad, que es la modalidad regular. La alternativa y la especial no va a ser materia de la presente exposición. Y la regular está compuesta por tres niveles, que es el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, a continuación vamos a analizar los principales pronunciamientos de la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas en este tipo de sector. Por ejemplo, tenemos la resolución 481/2021, que fue emitida el 8 de julio del 2021. Fue una de las resoluciones de la Sala que ha tenido un efecto bastante positivo en la tramitación de procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque en ese momento se denunció una medida que consistía en la limitación de remitir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia como correo electrónico, únicamente en el horario institucional de la entidad, que era un horario de atención presencial al público. Entonces, la barrera burocrática denunciada en este caso, en términos simples, consistía en que se impedía o se limitaba a los administrados que presenten sus solicitudes a través de los sistemas de transmisión de datos a distancia, por ejemplo, un correo electrónico, que la presentación de dichos documentos únicamente sea en el horario presencial de la entidad, que era un horario de 8 de la mañana hasta las 5:20, 5:30 de la tarde. Entonces, no había una posibilidad de que los administrados presenten sus solicitudes, sus documentos durante las 24 horas.
lo que la sala determinó en esa oportunidad, repito, el 8 de julio de 2021, a través de esta resolución 481-2021, fue confirmar la resolución que declaró ilegal dicha medida. Ahora bien, analizando, como se había indicado al inicio de esta posición con la parte teórica, dónde se materializa la medida, cuál es la vulneración, cuál es el efecto práctico que va a tener esta resolución, debemos precisar que la medida estuvo materializada en un acto administrativo. En esa oportunidad se emitió un oficio hacia esta persona denunciante en el cual se impedía de que pueda utilizar o presentar las solicitudes de 24 horas y se le restringía a únicamente presentarlo en un horario determinado. Había un oficio dirigido a la denunciante en donde se indicaba de que su solicitud, que la había presentado el 30 de octubre de 2019 a las 10 de la noche, entonces se tenía presentada al día hábil siguiente. Entonces, el análisis que se realizó en esa oportunidad es que como la medida estaba materializada en acto administrativo, el análisis es contrastar la barrera denunciada conforme a las normas vigentes al momento en que se emitió este acto administrativo, que era del 2019. Entonces, al 2019 se verificaron cuáles eran las normas vigentes, ¿no? Y las normas vigentes que se encontraron en esa oportunidad era el artículo 134 del TUE de la ley 2744 y se determinó que la medida era ilegal debido a que el denunciado fue el Ministerio de Educación y querían realizar una apertura o solicitaban una licencia de funcionamiento para operar un centro educativo privado de educación básica regular. Entonces, la sala en esa oportunidad determinó que la barrera era ilegal debido a que el artículo 134 del tubo de la ley 2744 no impone o no restringe la presentación de solicitudes a través de los medios de transmisión de datos a distancia en un horario de atención presencial de la entidad. Únicamente este artículo 134 hace referencia a que los documentos cuando se presenten por transmisión a través del sistema de transmisión de datos a distancia deban ser regularizados al tercer día de forma física. Y una vez que se cumpla con esta condición, se tenían por presentados en la fecha en la que se había presentado la solicitud a través de estos medios electrónicos o el correo electrónico. Entonces, no limitaba o no imponía un horario determinado para la presentación de las solicitudes, ¿no? Esa es una barrera burocrática que en realidad se puede imponer a cualquier administrado en la tramitación de sus procedimientos, ¿no? El Ministerio de Educación alegaba que en realidad el artículo 134 no resultaba aplicable debido a que ellos no contaban con una plataforma de remisión de datos a distancia, había una directiva que regulaba el tipo de solicitudes o de presentación de este tipo de solicitudes. Sin embargo, la sala desestimó esos argumentos y determinó que era una barrera burocrática ilegal. Es decir, a través de este pronunciamiento ya se ha sentado un antecedente resolutivo a nivel de la sala en el que las denuncias en donde las entidades de la administración pública, un ministerio, una municipalidad, impongan esta limitación del horario de funcionamiento de las mesas de partes o de los medios de transmisión de datos a distancia, correos electrónicos, entonces devienen ilegales porque se está vulnerando el artículo 134 del TUE de la ley 2744. Entonces, si es que alguno de ustedes se encuentra en esta situación en donde una entidad, repito, no les permite presentar documentos en, solamente le limita la presentación de documentos a un horario determinado y no las 24 horas, entonces se encuentran habilitados para poder interponer ese tipo de denuncias, poner en conocimiento de la primera instancia y de la segunda instancia eventualmente esta situación, esta traba, esta barrera que se le está imponiendo, ¿no? Pero el efecto de esta resolución 481, al estar materializada en un acto administrativo, es el efecto del caso en concreto. Es decir, únicamente a la denunciante se va a ver beneficiada con este pronunciamiento porque está en acto administrativo. Ahí la importancia de distinguir el efecto de la inaplicación y su materialización. Posteriormente, en el año 2022, a través de la resolución 74-2022, la cual se emitió el 17 de febrero del 2022, ya hubo una barrera que fue declarada ilegal por la sala, pero sí estaba materializada en disposición administrativa. Ello implica que
iba a ser, iba a ser para beneficio de todos aquellos administrados que se encontraran en la misma situación. La disposición administrativa cuestionada en este caso se encontraba en el numeral 6.3 de la directiva para la implementación y uso de mesa de parte virtual del Ministerio de Educación, que estaba aprobado por una resolución de Secretaría General 183-2020 Minedu. Entonces, aquellos administrados que se encuentren en la tramitación de sus procedimientos, que se les haya impedido presentar sus documentos, sus solicitudes en las 24 horas, entonces se encuentran en este rango de aplicación de esta resolución 7422. Es decir, se encuentran beneficiados con esa inaplicación con efectos generales. La razón de la inaplicación o de la ilegalidad es la misma que en el 2021, ¿no? Porque se vulneró el artículo 134 y el tuvo la ley 2744. Sin embargo, la diferencia está en que sí estuvo materializada en disposición administrativa y la misma fue declarada ilegal, y un extracto de la publicación se realizó en el peruano el 5 de abril del 2022 para el servicio de ampliación de servicio educativo que en ese momento inició la denunciante. Es decir, a partir del 6 de abril del 2022, aquellos administrados que se encuentren afectados por esta barrera, por esta resolución, ya tendrían su inaplicación con efectos generales. Posteriormente, el ministerio ha venido adecuándose a estas exigencias de respetar que los documentos a través de los medios de transmisión de datos a distancia se presenten las 24 horas del día. Entonces, ya se ha venido adecuando, ya ha venido derogando estas disposiciones. Y finalmente tenemos la resolución 269 del 2022, que está materializada en un acto administrativo. La fecha de esta resolución es del 27 de julio del 2022. A través de esta resolución, lo que se cuestionaron fueron una serie de requisitos que estaría imponiendo el Ministerio de Educación también para un colegio de educación básica regular, un inicial. Y también vemos que se denunció un desconocimiento de la aplicación del silencio administrativo positivo que habría operado respecto a una solicitud. A través de esta resolución se determinó que la denuncia era legal porque sí había habido un desconocimiento de la solicitud presentada. Entonces, a través de estos pronunciamientos, de estos tres pronunciamientos, hemos visto resoluciones de la sala que han declarado la ilegalidad de medidas, de barreras materializadas tanto en actos administrativos, disposiciones administrativas, con los efectos particulares y sus efectos generales, ¿no? Usualmente la sala recibe diversos tipos de denuncias en los cuales, por ejemplo, en este sector que es el de colegios de educación básica regular, vemos denuncias por desconocimiento de silencio administrativo positivo. Por ejemplo, el denunciante o el administrado presenta una solicitud para ampliación o traslado de su servicio educativo y la entidad no le da respuesta, pasa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, entonces no les dan de respuesta y lo que denuncian es desconocimiento de la aplicación de silencio administrativo. También hemos visto casos en donde denuncian imposición de requisitos por parte de la entidad en estos procedimientos administrativos, por ejemplo, la exigencia de presentar documentos elaborados, firmados por un profesional de ingeniería sanitaria, afín, presentar documentos con declaración jurada, elaborado y firmado por un profesional en ingeniería eléctrica, mecánico-eléctrica o afines, entre otros requisitos que la sala ya ha emitido pronunciamientos y que también, si desean, nos pueden indicar para poder pasarles esas resoluciones, pero también nos pueden encontrar en el buscador del Indecopi colocando simplemente el número de resolución 481-2021, en todo caso 74-2022 y 269-2022, que también pueden serles de utilidad, ¿no? Entonces, para poder ir concluyendo y abordar las consultas que tienen, vamos a recapitular simplemente en los principales pronunciamientos que ha emitido la sala, ¿no? Hemos emitido varios pronunciamientos privilegiando la simplificación administrativa, el acceso y permanencia a los agentes económicos de los colegios de educación básica regular. Y es bastante importante que puedan tener conocimiento de cuándo o están ante una barrera burocrática, cuándo se les impone la barrera, cómo se materializa esta barrera, de tal forma que puedan defender sus derechos y también puedan hacer valer su legitimidad para orar activa e interponer las denuncias ante el COPI. Vamos a pasar a las preguntas.
Voy a leer las preguntas que me están derivando. Aquí hay una pregunta de Sajid Vivar. Dice, los efectos indirectos también aplican si son si son actos administrativos, es decir, si un colegio es cliente y un acto administrativo lo afecta de forma particular. Un estudio jurídico cuyo cliente es el colegio podría ser el denunciante. Esto dado que el acto administrativo afecta indirectamente la asesoría. Ya, sobre eso, sobre esta consulta sí debería verse al caso en concreto, pero la incidencia indirecta o el efecto indirecto, SAFIT, consiste en que aquellos administrados que se encuentren en la misma situación podrían interponer la denuncia, ¿no? Si tú eres un agente económico que te dedicas a la actividad de asesoría jurídica, habría que determinarse qué tanto podría afectarte, ¿no? En todo caso, pueda denunciar el colegio como a través de su promotor, ¿no? Pero sí es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque este acto va a impedir que tu cliente emita o siga realizando su actividad económica. Entonces habría que verlo en el caso en concreto, pero el efecto indirecto, creería que no va pensado en ese sentido. Eh, Tienen otra consulta. La municipalidad de Ica, está aquí también, está solicitando, dice, la municipalidad de Ica está solicitando publicidad por 15 días de un banner en la calle. El documento es una revigencia de poder específica que se tiene poder suficiente para realizar trámites, solicitar licencia de propaganda. Esto se considera una barrera burocrática ilegal. O sea, dice, la municipalidad me está exigiendo solicitar la publicidad por 15 días de un banner en la calle. El documento es una revigencia de poder específica si se tiene el poder suficiente para realizar trámites. Esto se considera una barrera burocrática ilegal. Bueno, parecería que es una exigencia en la tramitación de un procedimiento de instalación de un banner en la calle y que te están exigiendo presentar la vigencia de poder y que en el cual se indique que se tiene poder suficiente para realizar trámites de solicitar licencia de propaganda. Podría configurarse como una, podría configurarse como una exigencia, una barrera, ¿no? En la tramitación de un procedimiento, que es el procedimiento de autorización para la publicidad del banner, ¿no? Sí, podría considerarse. Habría que determinarse en realidad el caso en concreto, ya con un respectivo análisis, pero podría encajar, ¿no? Acuérdense que para poder saber si estamos ante una barrera burocrática o no, tiene que tener una afectación, ya sea en el acceso, la permanencia en el mercado o en la tramitación de procedimientos administrativos. Si es una barrera que afecta esto, entonces sí, fácilmente podría ser interpuesta una denuncia para que los órganos resolutivos puedan determinar o en todo caso precisar en qué consiste la denuncia, ¿no? Un pronunciamiento. Jorge Luis. Sí, vamos a remitir los PPTs a todos los participantes de esta conferencia virtual. Si tienen alguna consulta más, por favor, pueden ir redactándola. Mientras esperamos, solamente para poder emitir una opinión respecto a la primera pregunta de Satit, que es en cuanto al tema del efecto indirecto. En realidad, ahí sí, el acto administrativo, como no va dirigido al estudio, entonces también tendrías que ver ahí la legitimidad para obrar activa, ¿no? Porque si el acto administrativo no va dirigido a ti, entonces creo que verían reducidas las posibilidades de que pueda interponer el estudio de la denuncia. Andrés Cairo indica o consulta si las barreras alcanzan también a los colegios profesionales, tienen la obligación de tener un TUPA. Sí, hemos tenido pronunciamientos donde hemos declarado barreras burocráticas ilegales, ciertas exigencias de colegios profesionales, como por ejemplo los Colegio de Abogados Colegio de Abogados de Lima, de Piura, el Colegio de Ingenieros también, en donde
Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima imponía una barrera consistente en que deberían cursar un examen o un curso para poder obtener la colegiatura, ¿no? Entonces, en esos pronunciamientos se ha determinado que sí son pasibles de ser considerados como una entidad de la administración pública porque ejercen función administrativa, entonces las barreras han sido declaradas ilegales. Sí hemos tenido pronunciamientos. Y si tiene la obligación de tener un TUPA, eh, al ser una entidad de la administración pública, ser considerados como entidades que realizan o ejercen función administrativa, no hemos emitido pronunciamientos sobre eso, pero en realidad considero que sí deberían tener la obligación de tener un TUPA, en el cual se debe plasmar cuáles son los requisitos de los determinados procedimientos que tengan. Entonces recordemos que el ámbito de aplicación de las barreras, específicamente de las modificaciones que han habido, ya para poder terminar la exposición, las modificatorias, ¿no?, que hemos tenido y que los efectos indirectos, también el principio de interpretación favorable, los efectos y generales que van a tener las barreras declaradas carentes de razonabilidad que ahora se van a aplicar, ya no van a poder ser replicadas o aplicadas por las entidades, y también los indicios, ¿no? Entonces, estas modificaciones bastante importantes que ha sufrido el decreto legislativo 1256. Entonces, para poder concluir y recapitular, la presente exposición ha tratado de poner en conocimiento de ustedes en qué consiste la definición, los elementos de barreras burocráticas, quiénes pueden interponer este tipo de denuncias, cuáles han sido las principales modificaciones al decreto legislativo 1256 y los principales pronunciamientos que hemos tenido a nivel de la sala de barreras burocráticas en denuncias tramitadas o formuladas por colegios de educación básica regular. Recuerden que al momento en que ustedes se pregunten si es que están ante la imposición de una barrera, deben verificar estos elementos, ¿no? Que sea una exigencia, requisito o que se condicione el acceso al mercado, la permanencia en el mercado, la tramitación de un procedimiento administrativo. De esta forma, creo que podemos tener una mayor comprensión al momento de interponer nuestras denuncias, al momento también de poder defender sus derechos como agentes económicos o en todo caso como administrados de un procedimiento administrativo. De todas formas, si tuvieran alguna consulta adicional, por favor, me escriben en el chat. Entonces, como último punto, simplemente quiero mencionar la última resolución, que es la resolución 269-2022. Se vieron varias barreras en este supuesto.
Una de ellas era el desconocimiento del silencio administrativo positivo, que fue declarado ilegal, y también otras barreras que eran unos requisitos. Eh, Como habíamos indicado anteriormente, la presentación de estos requisitos eran la exigencia de presentar un documento elaborado y firmado por un profesional de ingeniería sanitaria, exigencia de presentar un documento con carácter de declaración jurada por un profesional en ingeniería mecánica y mecánico-eléctrica. Se encontraban materializados en el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 5/2021 Minedu. En esta oportunidad la sala declaró improcedente la medida debido a que dichos requisitos no se encuentran compilados en el TUPA del Minedu. Recordemos que el TUPA del Minedu es uno del 2024, que es aprobado por Decreto Supremo 16/2004. Entonces, la sala en el 27 de julio del 2022 determinó que la barrera era improcedente, que la denuncia en ese extremo era improcedente, dio que la barrera no podía ser oponible, debido a que al no estar compendiado en el TUPA no resultaba exigible a los administrados. Entonces también deben verificar eso en sus denuncias. Si es que un requisito que se encuentra en una norma sustantiva no se encuentra compilado en el TUPA de la entidad respecto de la cual van a iniciar el trámite, entonces no se les puede exigir ese tipo de presentación de estos requisitos, ¿no? Porque en el TUPA no está regulado, no está compendiado. Entonces, mal haría las municipalidades, las entidades de administración pública si exigen ese tipo de requisitos. Preguntan también si se puede considerar como barrera a nuestro quehacer el que no se puede ejercer la cobranza por nuestros servicios, a la cobranza de los servicios educativos. Lo que pasa es que eh, hay una entidad también acá en Indecopi que es la Comisión y la Sala de Protección al Consumidor que vería este tipo de procedimientos. Propiamente dicho, el impedimento de la cobranza de servicios educativos eh, podría ser evaluado mejor dependiendo de quién sea el afectado, ¿no? Si es el consumidor, sí, a través de los órganos de protección al consumidor. Y en cuanto al tema de barreras, si podría ser considerada la no cobranza por sus servicios educativos, si es una medida que afecta el desenvolvimiento de la actividad económica, podría ser interpuesta una denuncia, ¿no? Pero se tiene que verificar el cumplimiento de estos dos requisitos. Ahora también hay que ver de dónde nace esa prohibición de cobranza. Si nace la ley, entonces no es considerada como una barrera burocrática. Entonces sí, ahí sí la denuncia en caso que se interponga una sería improcedente, porque la fuente es la ley, ¿no? Lo único que estaría haciendo en todo caso esta medida es replicar la ley. Hay que ver también dónde está materializada, en qué decreto supremo. Hay que ver si está materializada también un acto administrativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si afecta tu desenvolvimiento como agente económico en tu mercado, ya como agente establecido propiamente dicho, podría interponerse la denuncia y ya se hará la revisión, pero en realidad todo depende de la materialización también, ¿no? No me han dado mayores datos acá. Ya, la pregunta de Ángela es bastante interesante, ¿no? Una barrera carente o una barrera burocrática del cobro de copias digitales. 50 céntimos por página. Sí, se pueden denunciar cobros. En barreras burocráticas vemos la imposición de cobros, ¿no? Y para imponer los cobros, las entidades imponen esos cobros, las entidades de administración pública deben sustentar y aplicar la metodología de la PCM a través de las tablas ASME respectivas. Entonces, el análisis en este tipo de denuncias de cobros por copios, por ejemplo, eh, se hace en función al costo efectivo que genera para la actividad, para la entidad, la obtención de estas copias, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí es requerirle a la entidad, los órganos de INCOPI le requieren a la entidad que presente en su estructura de costos la acreditación de que han cumplido con la metodología de la PCM y se determinan que
no se ha cumplido, entonces sí sería una barrera burocrática, ¿no? En todo caso, habría que ver también la finalidad de ese procedimiento de las copias. Si es un proceso judicial, entonces efectivamente estamos ante un despliegue de función administrativa. Entonces esos escenarios también se deberían ver. Pero sí, sí vemos metodologías y también vemos cobros, ¿no? Ya hay varios pronunciamientos sobre este aspecto por parte de la sala. Sí, no hay más preguntas. Entonces, esto sería toda la exposición. Agradezco que hayan participado, que estén conectados y en realidad creo que ya culminamos. Sí, listo. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición del doctor Mario Palacios, así como la participación de todos ustedes. Antes de culminar, solo mencionarles que en el chat del Zoom se encuentra un enlace para que nos ayuden con sus opiniones y sugerencias para una encuesta. Nuevamente reiterarles el agradecimiento y los esperamos en una próxima actividad. Gracias. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.